Hola, buenos días. Comenzamos la última sesión del tercer Seminario Atlántico de Pensamiento, que como saben está dedicado a la vida que viene, a la vida que nos va a tocar vivir en los próximos 20, 30 años. Y con nosotros tenemos ahora mismo a alguien que para mí es excepcional que esté en Las Palmas, es el profesor Ernesto Laclau. Es excepcional por muchas cosas. En primer lugar, es uno de los teóricos políticos más importantes del mundo en la actualidad, de la izquierda, por supuesto. A su vez, es latinoamericano, pero lleva 30 años de profesor en Londres. Es un hombre cuya obra constantemente es publicitada fundamentalmente en el ámbito europeo y latinoamericano. Es decir, es una auténtica fusión entre lo europeo y lo latinoamericano. Y en eso le concierne mucho, eso tiene mucho que ver con Canarias también, ¿no? En ese tránsito permanente y de carácter multicultural, ¿no? Es posiblemente el único filósofo político del ámbito hispano que tiene una presencia fuerte en la primera división, por decirlo así, del mundo anglosajón. Eso es muy significativo también y no en vano lo demuestra constantemente. Vamos a ver esto, vamos a hacer una entrevista intentando articular un poco el pensamiento del señor Laclau con el estado de la época y el momento en el que vivimos, ¿no? Entonces, en primer término, para introducir la entrevista, la hemos titulado El regreso de los antagonismos. La palabra antagonismo es la palabra clave, ¿no? La palabra que significa básicamente la obra de Ernesto Laclau. Entonces, esta mañana viendo las noticias por internet vi que el presidente Obama había cancelado un viaje que tenía hacia Indonesia y Australia, fundamentalmente porque tiene que votar el domingo la famosa reforma sanitaria. Por lo visto está todo muy ajustado, los demócratas no están muy por la labor, algunos de ellos, la presión de las corporaciones de los seguros privados es brutal y el propio Obama se queda para presionar hasta el último segundo. Eso se me ocurrió y pensé, bueno, esto es lo que realmente a lo mejor Ernesto Laclau llama un significante vacío. Es decir, en este caso no una demanda, sino una propuesta particular que porque se da en el contexto de una situación muy determinada, adquiere la significación, ¿no?, más de carácter universal y acaba por representar el cambio político en Estados Unidos. Es decir, la reforma sanitaria es como el emblema, el signo que pudiera, en cierto modo, representarla. Es una forma que tengo de preguntarle por los antagonismos, por la cuestión del antagonismo y de la construcción política. Muy bien. Contestemos primero el aspecto que concierne a Obama. Obama no ha sido un político especialmente populista. Nosotros tenemos populismo siempre y cuando la sociedad se divide en dos campos y hay una apelación a los de abajo frente al poder. Esto se puede hacer desde las ideologías más diversas. Yo creo que el maoísmo fue populista, pero también el fascismo italiano fue populista. Es decir, que el populismo, desde el punto de vista ideológico, es una categoría neutral. Pero lo que es permanente en la forma de política que se llama el populismo, que se opone al institucionalismo radical, es el hecho de que la sociedad es dividida en dos campos. Y allí es donde se produce lo que en nuestra terminología hemos llamado significantes vacíos. Es decir, que un cierto término se carga de una densidad catéctica especial porque evoca algo más allá de su particularidad, que es una universalidad construida en nuestra terminología a través de la equivalencia. Para darles un ejemplo, las demandas de solidaridad en Polonia, al comienzo, eran simplemente las demandas de un grupo particular de obreros en los astilleros Lenin de Gdansk. Pero por el hecho de que estas demandas y símbolos surgen en una sociedad
en la cual muchas otras demandas también eran frustradas, pasan a ser los símbolos de algo mucho más vasto y que divide a la sociedad en dos campos. Ahora, si ustedes piensan en la campaña de Obama, esa campaña, la campaña electoral, no fue una campaña especialmente populista, porque allí no había un llamado a los de abajo contra el poder, sino al contrario, era un discurso de la unidad nacional. Si ustedes quieren pensar en un populismo de signo derechista en el seno de esa campaña electoral, tienen que pensar en el discurso de Sarah Palin. Pero después los hechos están empujando a Obama a lo que parece ser incipientemente una dirección populista. Todo su ensayo de bipartidanismo con el que comenzó su gobierno está claramente naufragando. Los republicanos no dan el menor apoyo a ninguna de sus medidas, tienen una oposición frontal. Por el otro lado, muchos sectores del Partido Demócrata, los sectores conservadores, tampoco lo apoyan. Entonces, en las últimas semanas, justamente como Antonio lo ha dicho, a través de la campaña en torno a la reforma del sistema de salud, él ha comenzado a apelar a las bases políticas, a sus bases políticas, por encima de todo el aparato institucional. Y ahora, en este momento, su campaña en torno a este problema está comenzando a tener un dejo populista cada vez más visible. ¿Hasta dónde eso va a llegar? No lo podemos saber exactamente, pero es interesante ver cómo el problema se está iniciando. Pero aprovecho de todas formas para indicar que el término populismo en Ernesto Laclau tiene una significación completamente distinta a lo que entendemos vulgarmente por populismo. Es decir, él, y lo veremos en la entrevista, lo digo por aclarar, ha hecho una revisión, una puesta en valor de un término denostado que se llama populismo, y él la ha puesto en valor, y lo explicará, en relación sobre todo con la actualidad política latinoamericana actual. Eso no es correcto. Así es. Yo creo que con el término populismo hay que hacer lo mismo que los cristianos hicieron con la cruz, transformar un signo de ignominia en un símbolo altamente positivo. El populismo, en su sentido peyorativo, que la prensa española es el único que explota, es un poco como era el término democracia en Europa a comienzos del siglo XIX. Ayer hemos hablado Jorge Alemán, de la relación liberalismo-democracia, que es, para decirlo muy suavemente, una relación conflictual. A principios del siglo XIX, el liberalismo era una forma política perfectamente respetable en Europa, mientras que la democracia era un término peyorativo, porque se la identificaba con el gobierno de la turba y el odiado jacobinismo. Y requirió todo el largo proceso de revoluciones y reacciones del siglo XIX para llegar en Europa a una relación estable entre los dos términos. Ahora, una relación estable, pero es la relación de una tensión. Nunca el hiato ha sido completamente colmado. Por razones que de pronto podemos discutir después en el curso de esta entrevista, yo diría que ese hiato en América Latina nunca ha sido llenado y que, por lo tanto, cuando uno piensa lo que pueden ser fórmulas democráticas para el continente latinoamericano, tenemos que pensar en formas que son muy distintas para el espacio europeo y que a los europeos les resulta muy difícil entender. Para terminar este punto y para presentarlo dentro de una polaridad que es, por supuesto, un tanto excesiva, yo diría que hay un continuo en el cual, en un extremo, está el institucionalismo. Y el institucionalismo es la reducción de la política a la administración, es decir, el gobierno de una tecnocracia.
En el siglo XIX, Saint-Simon decía que había que pasar del gobierno de los hombres a la administración de las cosas. Y no es casual que esta fórmula haya sido adoptada por Marx cuando quería hablar de una sociedad comunista en la cual la esfera política se habría enteramente extinguido. En el otro extremo tenemos el populismo, es decir, la división, la centralidad del momento político y la división del espacio social en dos campos. De alguna manera, todo sistema político tiene que combinar estas dos posiciones polares, que son la extrema polaridad evidentemente implica una reducción al absurdo, pero en distintas proporciones siempre va a haber una combinación entre estos dos principios. Bueno, voy a hacer una serie de preguntas relativas a aspectos teóricos de su obra, fundamentalmente porque me parece que inciden directamente en la realidad, en la capacidad de analizar la realidad, son fundamentales desde el punto de vista de la izquierda política. Entonces, en primer término, hay una cosa que me resulta llamativo e importante en su obra, que es en relación con el marxismo. Usted es una persona que ha impugnado, digamos, la determinación economicista del marxismo y de alguna manera el concepto de clase social en el sentido clásico. O sea, digamos, ha sido un poco un hereje del marxismo. Por un lado, impugna la idea de que las relaciones de producción determinen todo lo demás, ¿no? Y de que el fundamento último de lo social sea la economía. Entonces, usted le otorga a la política un papel fundamental. Me gustaría que nos comentara sucintamente. Bueno, tú has dicho que la pregunta es breve, pero la respuesta me temo que no va a ser tan breve. Bueno. Es un poco así como lo que decía Sherlock Holmes. No, pero como estamos en una época, en este momento de crisis, es muy importante saber, por ejemplo, hasta dónde la naturaleza de una crisis económica es de orden económico o en realidad es de orden político. Entonces es interesante. Yo empezaría por otro ángulo, porque el problema del determinismo económico y demás es un asunto que está archivado desde hace mucho tiempo. Nadie hoy defiende un determinismo economicista como el que fue característico del marxismo clásico. Pero, sin embargo, dentro del marxismo ha habido dos tipos de interpretación, que están las dos presentes en la obra de Marx. Está, por un lado, la noción de la historia como un proceso que él llama casi natural, que se puede determinar con la precisión de un proceso natural, estas son las palabras exactas que emplea, y que está dado por un sustrato de la historia que consiste en el desarrollo de las fuerzas productivas y su adecuación o no adecuación con los distintos regímenes de relaciones de producción. Es decir, que es un proceso dentro del cual los antagonismos sociales no juegan ningún papel. Marx dice en el prefacio a la crítica de la economía política, ese texto horrible, que la forma en que las fuerzas sociales viven sus conflictos es una forma puramente superestructural, porque dice, de la misma manera que no podemos juzgar a un hombre por la idea que él tiene de sí mismo, de la misma manera no podemos juzgar a toda una etapa histórica por la forma en que los hombres viven sus conflictos reales. Es decir, que los conflictos reales son reducidos al ámbito de la representación ideológica y deformada. Por el otro lado, Marx afirma también que la historia de la humanidad es la historia de la lucha de clases. Entonces, la lucha de clases que había sido eliminada de la primera formulación reaparece con fuerza. Y estas dos dimensiones nunca fueron realmente integradas. Y aquí yo quisiera hacer un pequeño detour para señalar que lo que ha sido central en nuestro acercamiento a esta cuestión ha sido la
determinación de la naturaleza de los antagonismos sociales. ¿Qué es un antagonismo social? ¿Qué relación entre agentes un antagonismo social presupone? Allí el punto de partida en hegemonía y estrategia socialista, pero que he desarrollado después en otros trabajos, ha sido una discusión que tuvo lugar durante los años 50 y 60 en el marxismo italiano y que fue iniciado por la escuela de Galvano Della Volpe. Della Volpe y su discípulo Coletti, que en ese momento era su discípulo, comenzaron por una distinción que ustedes encuentran en la obra kantiana, en algunos de los escritos precríticos, pero también en la crítica de la razón pura, en toda la crítica a Leibniz, en la anfibolía de los conceptos de la reflexión. La distinción de Kant era entre lo que él llamaba oposición real, real repugnance, que es una relación entre cosas, por ejemplo, dos piedras que chocan entre sí, y por el otro lado, la contradicción lógica que conducía, que es una relación entre conceptos. La contradicción lógica es la relación A no A. La relación de contrariedad real es la relación A-B. La afirmación de los delavolpianos era que la oposición real es la única que cuenta en la oposición entre fuerzas históricas. El lado vinculado al antagonismo lo desarrolló Coletti más que Della Volpe. Y entonces afirmaban que mientras que Hegel, como filósofo idealista que reducía la realidad al concepto, podía hablar de contradicciones en la realidad, una filosofía materialista como el marxismo, que afirma el carácter extralógico de lo real, no puede afirmar que hay contradicciones en la realidad. Y el proyecto de los delavolpianos era reconvertir toda la teoría de los antagonismos sociales en el marxismo del campo de la oposición, de la contradicción lógica o dialéctica, al campo de la oposición real. Ahora, yo estoy de acuerdo con ellos en que no puede haber contradicciones en la realidad. Es decir, la contradicción es una contradicción lógica, es una contradicción entre conceptos. Trendelenburg en el siglo XIX ya había señalado desde este punto de vista todas las debilidades inherentes a la lógica hegeliana. Por el otro lado, tampoco pienso que los antagonismos sociales se puedan conceptualizar en términos de oposiciones reales, simplemente porque en una oposición real no hay nada que sea antagónico. Si dos piedras chocan y una de ellas se rompe, el romperse expresa la identidad de la piedra que se rompe, tanto como de la otra piedra. Es decir, que la relación de oposición real pertenece al campo a un único espacio conceptual de representación. Del otro lado, la contradicción, o sea, que no hay una relación entre enemigos, que es lo que supone una relación antagónica, es algo que no es capturado por la noción de oposición real. Coletti se indignaba diciendo que los marxistas no se habían ni siquiera enterado de que el concepto de oposición real estaba presente en Kant. Yo creo que esto es altamente improbable. Un filósofo profesional como Lukács, para no saber lo que era una oposición real en Kant, habría tenido que no haber leído la crítica de la razón pura. Ahora, yo creo que el problema es diferente, que la dimensión de negatividad que es inherente al antagonismo es algo que la categoría de oposición real no capturaba.
Y por tanto, como la única noción de negatividad con la que contaban los filósofos marxistas era la negatividad dialéctica, ellos asimilaron la contradicción dialéctica con el antagonismo. Pero también la contradicción dialéctica presenta las mismas dificultades que la oposición real, porque si nosotros pasamos de una categoría a otra, porque toda negación es determinada, permanecemos, sin embargo, dentro del mismo campo de representación. El carácter identitario de todo el proceso no es puesto en ningún momento en cuestión. No hay interrupción de la identidad de un agente. El real, en el sentido lacaniano, del cual hemos hablado, del cual ha hablado ayer Jorge Alemán, no aparece para nada presente en este esquema. Profesor. ¿Cómo? Le queda... no, pensé que había terminado. No te entiendo. Pensé que había terminado la explicación. No, que iba a hacerle otra pregunta. Bueno, pero yo no he concluido. terminado de contestarte la tuya. Pensé. Sí, bien. Eso me llevó a pensar que de pronto lo que es refractario a entender al antagonismo es algo que tanto la oposición real como la contradicción dialéctica comparten, y es el hecho de que las dos son relaciones objetivas, entre objetos reales en un caso, entre objetos conceptuales en el otro. Mientras que la tesis básica que hemos tratado de desarrollar es que los antagonismos sociales no son relaciones objetivas, sino son relaciones en las que se muestra la imposibilidad última de constituir a lo social como un orden objetivo, y que eso requiere una noción de negatividad que no puede ser recuperada dialécticamente y que nos presenta todo un universo de problemas nuevos que para mí son los problemas centrales en la teoría política y social. Eso seguramente es lo que quieres moverte ahora, pero espero tu pregunta. No, me ha venido bien porque en realidad me ha respondido usted 3 preguntas seguidas y resumiéndolas muchísimo mejor de lo que yo se las habría planteado partidamente, porque le iba a preguntar efectivamente en torno al antagonismo social 2 cosas. La idea de que para reformular... La idea de que para reformular el concepto de antagonismo, usted parte de 2 hechos en principio. Uno es un nuevo tipo de sujeto, que es el sujeto dividido, que llamamos, el sujeto que ya no es el sujeto transparente para sí de la modernidad, sino un sujeto, es Freud. Usted ahí absorbe esa idea del sujeto dividido, que ya es un antagonismo interior y estructural, y después la cuestión de cómo la sociedad es imposible, es decir, no se puede clausurar sobre sí mismo porque no es un hecho objetivo y por consecuencia es un proyecto necesario pero imposible, siempre inacabado, pero esa falla es lo que constituye el margen de la política, como en el sujeto. El vacío es lo que dispara el deseo, en cierto modo. Sí, yo creo exactamente que el sujeto es el momento del bridge, el momento del corte, a partir de la cual la identidad no es lograda. Y allí, por ejemplo, lo podemos empalmar a esta discusión de los sujetos políticos con algo que estábamos refiriéndonos anteriormente. Supongamos que tenemos un cierto antagonismo social. Ese antagonismo social, digamos el ejemplo que hemos utilizado en hegemonía, que es una comunidad campesina y los terratenientes que tratan de expulsarlos de la tierra. Allí nosotros tenemos la perspectiva del campesino y respecto al campesino, la presencia del terrateniente encarna la negación o interrupción de la propia identidad. Para el terrateniente ocurre exactamente lo mismo. Y esto significan 2 cosas. Primero, que el momento de choque entre las 2 fuerzas como tales no es
representable en un mismo espacio, porque yo no puedo pasar de una fuerza a la otra a través de ningún tipo de mediación conceptual, dialéctica o de otro tipo. De otro lado, si esto es así, en ese caso no hay sujeto unitario de la historia. Lo que hay son dos finitudes que se enfrentan y que constituyen, a través de este momento irrepresentable que es el antagonismo, el choque inherente al antagonismo, algo que excede en realidad todo espacio de representación. Y ahí hay dos posibilidades. O bien nosotros decimos, este momento del choque es puramente apariencial y hay un tercer hombre, el espíritu absoluto, quien sea, que ve que puede reducir todo el proceso a una objetividad que trasciende la conciencia de los agentes, o bien esa conciencia finita de los agentes es todo lo que hay. Y en ese sentido, el antagonismo es constitutivo en el sentido trascendental del término, pero una constitutividad que excluye la posibilidad de la representación. Si nosotros adoptamos el primer punto de vista, ahí nosotros pasamos a las distintas teleologías de la historia de las cuales discutíamos ayer. El caso más claro que viene a la mente es el caso de Hegel, pero hay que ver que la teoría hegeliana tiene toda una prehistoria. Si nosotros vamos al Renacimiento carolingio, ahí vemos que John Scotus Eriugena estaba formulando en De Divisione Naturae un plan general de la salvación por el cual, por un lado, tenía que afirmar la inmanencia de Dios respecto al mundo y, por el otro lado, negar la eternidad de Dios porque Dios solo llega a su perfección a través de un proceso. Y obviamente estas dos afirmaciones eran incompatibles con incluso las formas más suaves de la ortodoxia, aunque de esto no se da cuenta Scotus Eriugena. Esta es una cierta visión de la historia que tiene una larga tradición en el pensamiento occidental, como ustedes saben. Empezó en el Renacimiento carolingio, pero lo encontramos después en todo el misticismo nórdico, pasa a Nicolás de Cusa, pasa finalmente a Spinoza y finalmente pasa a Hegel y Marx. La versión secularizada de esta que fue originariamente una visión teológica, la encontramos en La astucia de la razón de Hegel, pero también en Marx, cuando Marx afirma que la comunidad primitiva era una comunidad no antagónica, pero que para desarrollar las fuerzas productivas de la humanidad fue necesario pasar por todo el infierno de las sociedades divididas en clases y que solamente con el último comunismo la racionalidad de todo este proceso se va a revelar, está dentro de esta línea general e interpretativa. Cuando nosotros pasamos a la segunda perspectiva, es decir, afirmar el carácter constitutivo del antagonismo como tal y por tanto los límites de aquello que es representable conceptualmente, entonces tenemos otra idea de la negatividad, otra idea del sujeto y finalmente otra idea de la composición interna de un proceso que hemos llamado hegemónico. Desde el punto de vista político, este es el momento en que adquiere toda su centralidad la visión gramsciana. Gramsci ha sido muy mal leído. En Italia, la primera recepción del pensamiento gramsciano fue a través de del historicismo crociano. Y esto permeó toda la tradición y toda la lectura comunista del pensamiento gramsciano. Incluso Althusser llegaba a afirmar, llevaba a equiparar el historicismo absoluto de Gramsci con la noción de
conciencia de clase en Lukács, que son exactamente lo opuesto, porque la noción lucasiana es completamente inherente al esquema hegeliano, mientras que para mí el pensamiento gramsciano significa un corte radical con la tradición hegeliana. La noción de historicismo absoluto yo la veo como la afirmación de una contingencia radical, y en este sentido toda la teoría de la hegemonía comienza a moverse fuera de los horizontes históricos del marxismo, empieza a moverse en la dirección de lo que hemos llamado un postmarxismo. Perfecto. Profesor, bueno, una vez que hemos hecho un repaso de urgencia, que le agradezco muchísimo, sobre elementos centrales de su pensamiento político, vamos a ver algunas cuestiones de actualidad. Por ejemplo, la crisis que estamos viviendo, ¿cómo la significaría usted? ¿Cree que estamos ante una crisis de época? Porque yo el otro día, no sé dónde, leí que usted decía, no sabemos cómo vamos a salir de la crisis, pero sí sabemos cómo entramos. ¿Cree que me hiciera su perspectiva? Bueno, cómo entramos en la crisis, de la que hablamos es de la crisis económica, cómo entramos en la crisis económica es perfectamente claro. Es a través de todo el predominio ideológico de la idea de la desregulación y a través del neoliberalismo, que ha llevado a el desastre económico y financiero en el cual vivimos. Está claro hoy día que cualquier recomposición futura, que no sabemos todavía muy bien cómo va a ser, del sistema financiero internacional y de las relaciones internacionales finalmente, porque nuevos actores están surgiendo que van a poner cada vez más en cuestión la centralidad de la hegemonía americana, toda esa recomposición va a tener que darse a través de prácticas cada vez más pragmáticas. Es decir, está claro ya hoy día, está claro en Latinoamérica, pero también está claro en el contexto norteamericano y en el contexto global, que no se puede oponer el principio de una autorregulación del mercado con el principio de una intervención, de una regulación burocrática total por parte del Estado, que en el futuro vamos a ver la combinación de formas de mercado con formas estatales y que el avance de cualquier lucha democrática va a tener que darse en el contexto de este tipo de situación. El marxismo clásico había sido una teoría de la homogeneización creciente de la sociedad. Lo que se afirmaba es que las leyes inherentes al capitalismo iban a conducir a una desaparición de las clases medias y del campesinado. Es decir, que lo que se iba a dar iba a ser una simplificación creciente de la estructura social bajo el capitalismo. En mi trabajo he tratado de mostrar las etapas a través de las cuales esta visión del desarrollo histórico se va rompiendo. En primer lugar, todo el proceso de la Revolución Rusa, la idea de que las tareas democráticas tienen que ser adoptadas por sujetos por sujetos sociales que no son sus agentes naturales, conduce a una complejidad en la relación sujeto-tarea que el leninismo trató de alguna manera de cubrir, pero sobre la base de mantener cuanto era posible del esquema marxista tradicional. Sin embargo, después, en los años 30, nosotros vemos que con la teoría del desarrollo desigual y combinado se empieza a percibir cada vez más claramente que esta relación anormal entre tarea y agente permea todos los procesos sociales e históricos. Y en mitad de los años 30, Trotsky va a decir que el desarrollo desigual y combinado es la condición de todas las luchas sociales de nuestro tiempo. Y entonces la gente empieza a preguntarse
si todos los desarrollos históricos van a ser heterodoxos, entonces, ¿qué es lo que significa un desarrollo normal? Y aquí es el momento en que va a producirse la intervención gramsciana, que va a sacar las consecuencias últimas de este análisis, porque van a decir la articulación entre tareas y agentes y la constitución de la identidad de los agentes a través de la articulación de las tareas es algo que excede toda determinación a priori de clase o de otro tipo. Los sujetos sociales para Gramsci no son clases sociales, son lo que él llama voluntades colectivas. Y todas las categorías que introduce, bloque histórico, hegemonía, guerra de posición, etc., nos mueven en esta dirección. Ahora, en un mundo globalizado, posmoderno, estos procesos de contingencización de las articulaciones sociales y políticas ha avanzado evidentemente mucho más allá de lo que Gramsci podía percibir. La ontología gramsciana hoy día la vemos como una etapa, pero no simplemente como un término ad quem de un proceso. Hoy necesitamos una ontología mucho más radical para dar cuenta de estos procesos. La noción de contingencia, quisiera agregar, que se ha estado presente en estos debates, encierra una ambigüedad que me parece que es necesario superar. Hay una tendencia, por ejemplo en la obra de Richard Rorty, a identificar lo contingente con lo accidental en el sentido aristotélico del término. Pero las dos nociones son completamente distintas. Si bien la noción de contingencia aparece en la interpretación en los escritos lógicos de Aristóteles, pero por accidente significamos algo que no pertenece a la esencia de una entidad. O sea, lo accidental es lo que se opone a lo esencial. Pero lo contingente, sin embargo, lo contingente es algo distinto. Es aquel ente cuya esencia no presupone su existencia. Es decir, supone una finitud radical y esto se refiere tanto a la esencia como al accidente. Es decir, que la noción de contingencia hay que entenderla de una manera radicalmente distinta. Esta noción de contingencia yo creo que se ha ido negociando en el pensamiento contemporáneo de distintas maneras. Yo creo que el pensamiento del siglo XX comenzó con tres ilusiones de inmediatez, de acceso inmediato a las cosas. Y estas tres ilusiones fueron el referente, el fenómeno y el signo. Y ellas dieron lugar a tres tradiciones intelectuales que fueron la filosofía analítica, la fenomenología y el estructuralismo. Ahora bien, la historia de estas tres corrientes intelectuales es remarcablemente paralela. En cierto momento la ilusión de la inmediatez se disuelve y tenemos que pasar a afirmar el carácter constitutivo de una u otra forma de mediación discursiva. En la filosofía analítica esto es lo que ocurre en la obra del segundo Wittgenstein, del Wittgenstein de las investigaciones filosóficas. En la fenomenología, con la transición a las cosas mismas de Husserl a la analítica existencial de Heidegger. Y en el existencialismo, con todo el conjunto de la crítica postestructuralista del signo. Es decir, que estamos en el epicentro de un nuevo pensamiento, allí estaría el pensiero Débole y otras corrientes que son comparables, creando las herramientas para una nueva visión, y allí es donde yo veo que la noción de contingencia ocupa un lugar central. Esa noción de contingencia, que además conduce claramente en su obra
a la idea de que nada está predeterminado. ¿A la idea de? De que nada está predeterminado históricamente, que las situaciones no se conducen por una predeterminación histórica, sino por un fenómeno de construcción política, ¿no? Perdón, no te No puedo me entender, entiendes. Antonio. Si hablas más lentamente. Bien. Resuena No, mucho la... La idea de contingencia Sí, remite también a la constatación, por su parte, de que nada está determinado históricamente, sí. ¿no? Entonces, lo que le quiero preguntar es, en la actualidad, usted ha señalado que hay una heterogeneidad social creciente. Sí, Esa heterogeneidad social creciente es el caldo de cultivo para nuevos antagonismos y nuevos procesos de contingencia y hegemonía. sí, Entonces, en el ámbito que vivimos, que es el ámbito de la crisis, parece que el contexto social de heterogeneidad en el que la crisis aterriza es un buen momento para que la política, para un regreso de la política, en cierto modo, ¿no? sí, yo creo exactamente eso. Yo creo que estamos en el proceso de revertir las prioridades relativas de lo social y lo político. Usando una vieja distinción de Husserl, yo diría que el momento de lo social es el momento de la sedimentación y el momento político es el momento de la reactivación. Una reactivación que, sin embargo, no lleva a la constitución trascendental del objeto en un sentido radical, sino que lleva, por el contrario, al momento de una contingencia radical. ¿Y por qué hay contingencia radical en ese sentido? Es por lo que la política comienza a tener prioridad. El siglo XIX fue toda una época en la cual lo político se trataba de reducir a lo social, a leyes inmanentes subyacentes. Hoy día, con este paso a la centralidad de lo contingente, tenemos al contrario, que el momento político adquiere una centralidad cada vez mayor. Si nosotros podemos pensar en muerte de lo político, la muerte de lo político se produce a través de dos procesos, o bien a través de reducirlo a un proceso que subyace al mismo, que es lo que hemos hablado antes, pero también puede ser a través de la afirmación del momento político como un momento tan total que la dimensión de contingencia desaparece enteramente. Esta es, por ejemplo, la visión que tenía un Hobbes, es decir, que el momento de la soberanía es un momento que representa la única posibilidad de orden en la comunidad, pero esto significa la muerte de la política también, por razones opuestas, pero similares en sus efectos a las que postulaba Marx. Si nosotros pasamos a la teoría de la hegemonía, nosotros vemos que la soberanía se reconvierte en hegemonía una vez que la soberanía deja de ser total y que comienza este juego de oposición entre agentes heterogéneos. Acá hay, por supuesto, otros peligros. Por ejemplo, un peligro que yo he tratado de señalar en la obra de Hardt y Negri, que es afirmar que el momento de la heterogeneidad y el momento de la autonomía llevan a la necesidad del abandono de la dimensión de articulación política. Ciertamente, en la tradición italiana, en los años de la posguerra, hubo un sobreénfasis en la noción de la articulación, por ejemplo, el pensamiento de Togliatti, y eso condujo a la noción del partido como la forma necesaria de articulación de todos los conflictos sociales. Eso condujo a una crisis a finales de los años 60 y durante los años 70, por el cual nuevos antagonismos sociales comenzaban a emerger que no podían ser sometidos a la lógica de la articulación partidaria en el sentido tradicional. Y eso condujo al extremo opuesto, o sea, la afirmación total de la autonomía.
Pero sí, allí es donde no podemos encontrarnos polarizados entre el manicomio y el cementerio. De alguna manera la construcción de la política pasa por ciertas formas intermedias. Las categorías de esas formas intermedias es lo que hemos tratado de presentar en nuestros trabajos, y en los míos y en los de Chantal Mouffe, y en los de algunas otras personas que están de alguna manera o bien directamente ligadas a nuestro proyecto, o bien que son primos cercanos, como es el caso de Jorge Alemán. En todo este proceso, lo que me ha parecido cada vez más importante es señalar en la teoría de los antagonismos la centralidad de la noción de dislocación. Por ejemplo, en Hegemonía y Estrategia Socialista todavía nosotros afirmábamos que la última forma del Abgrund es el antagonismo. Pero el antagonismo, construir a alguien como un enemigo, es ya una primera forma de inscripción discursiva. Hay algo más radical que el antagonismo, y ese algo más radical es lo que llamaríamos la dislocación. Ese sería el momento del Abgrund. Es decir, algo cuyo tránsito al campo de lo discursivo va a presuponer una decisión y va a presuponer una la catexis de un cierto objeto. Yo he insistido en mi trabajo más reciente que la noción de objeto A en Lacan y la lógica de la hegemonía tal como la hemos presentado son no solamente homólogas, sino que son prácticamente la misma idea en un caso pensada desde la esfera del pensamiento político, en el otro caso desde la esfera psicoanalítica. Lo que hemos afirmado es que la hegemonía, que una hegemonía tiene lugar cuando una cierta particularidad asume la representación de una universalidad con la que es inconmensurable. Es decir, la totalidad deja de ser un fundamento y pasa a ser un horizonte. Y este tipo de horizonte es lo que hace que la única forma de universalidad compatible con la contingencia radical de lo social sea una universalidad hegemónica. Y esta noción implica que estamos, cuando hablamos de la totalidad, hablando de un objeto que es necesario, pero al mismo tiempo es imposible. En tanto, necesario tiene que tener acceso al campo de la representación, en tanto que imposible es un objeto cuya representación va a ser necesariamente distorsionada. Es un poco el caso, como en el caso del noumeno kantiano, un objeto que se muestra a sí mismo a través de la imposibilidad de su representación adecuada. Ahora, la noción de objeto A en Lacan, yo creo que presenta ambos rasgos. Una cierta particularidad que es investida con la representación de algo que la excede, la cosa en el sentido freudiano. Lacan decía que la sublimación es elevar un objeto a la dignidad de la cosa. Bueno, yo creo que toda formación hegemónica procede exactamente de esta manera. Una última cuestión, profesor. Sí. La heterogeneidad social creciente, usted ha dicho que una de las tareas de la izquierda política es expandir, digamos, el campo abierto de lo social, porque sí, es el modo de organizar procesos hegemónicos, contingentes, de avance social. Pero al propio tiempo también ha señalado que no sabe qué forma tomará esta nueva prioridad de lo político en el tiempo actual, porque ahí podemos entrar muy sucintamente, ya porque tenemos muy poco tiempo, en lo que usted llama significantes flotantes, es decir, ideas
que pueden caer de un lado o del otro de las tendencias políticas según cómo se organicen, ¿no? Por ejemplo, el populismo de derechas de Berlusconi. ¿De quién? De Berlusconi. Pueden Sí. perfectamente asumir una serie de demandas heterogéneas de carácter social porque de repente la simboliza por algún procedimiento, ¿no? Sí, por eso he insistido que... O sea, que ese campo abierto de lo social, y perdone, es totalmente abierto, ¿no? Ahí su valor y su peligro. Sí, yo creo exactamente eso. Creo que no hay ninguna demanda puntual que tenga ya preinscripta en sí misma las formas de una inscripción necesaria. Toda demanda puntual puede moverse en una variedad de direcciones. ¿Qué duda cabe de que la crisis de la República de Weimar presupuso que una cantidad de demandas democráticas no podían ser vehiculizadas por los canales tradicionales, institucionales tradicionales? En esas circunstancias empiezan a ser no ya ni siquiera significantes vacíos, empiezan a ser significantes flotantes porque pueden ser inscriptos de manera enteramente diferente. Y no hay ninguna duda de que en el acceso del nazismo al poder, una gran variedad de demandas democráticas fueron incorporadas al discurso nazi. Finalmente, no hay que olvidar cuando el nazismo, en los años antes que llegue al poder, las dos fuerzas que crecen enormemente en la sociedad alemana en términos electorales son el nazismo y el Partido Comunista, mientras que las formas intermedias de articulación institucional como la socialdemocracia están en un proceso de retracción constante. Y si nosotros pensamos en el origen del fascismo italiano, vemos un fenómeno similar. Es decir, en Italia se decía con frecuencia en los años inmediatamente posteriores a la marcha sobre Roma que los fascistas habían tenido éxito en llevar a cabo la revolución en la cual los comunistas habían fracasado. Ahora, eso aparentemente no tiene sentido porque las dos revoluciones hubieran sido distintas. Pero lo que ocurre es que en un periodo de profunda desintegración social, de desorganización, de desorden, la gente le interesa más tener un orden de algún tipo, que el contenido concreto de ese orden. Cuanto más se sienten las identidades amenazadas e interrumpidas, tanto más es indiferente el orden que las va a recomponer. Entonces, en ese momento, revolución en Italia significaba muchas cosas, pero era una especie de significante mágico que planteaba la necesidad de una refundación del Estado que había emergido del Risorgimento y que estaba en proceso de profunda crisis. Es decir, que la resolución de una crisis puede avanzar en direcciones completamente diversas. La crisis del neoliberalismo en América Latina hoy está conduciendo a la recomposición de regímenes populistas de izquierda de izquierda y de centro izquierda en algunos casos, que son muy distintas de las resoluciones de derecha que hemos visto ocurrir en otras partes del mundo. Pero ninguna de las dos está predeterminada por la naturaleza de los conflictos puntuales que ellas articulan. El momento, por ejemplo, de la recomposición política es algo que para mí, a diferencia de perspectivas como las de Toni Negri, sigue siendo importante. Es decir, yo creo que hay toda un movimiento de bases autonomizante de cada una de las luchas sociales, pero al mismo tiempo algo que pasa al nivel del sistema, de la cumbre del sistema político, tiene que alterarse para que una solución
política a la crisis tenga lugar. En Venezuela, sin la movilización de bases que empezó a crear las nuevas comunidades, el golpe del 2002 hubiera triunfado. Evidente. Pero al mismo tiempo, sin la presencia de Chávez lo alto del poder, esas movilizaciones autónomas también se hubieran desintegrado rápidamente. O sea que el proceso tiene que avanzar desde distintos ángulos. Si nosotros pensamos el proceso del 68 en Francia, ahí vemos donde existía la falla central. La falla central es que nadie pensaba en el medio de las movilizaciones en cómo darles una salida política al nivel del aparato del Estado de esa crisis. El único que pensó en eso en aquel momento fue Pierre Mendès France. Al momento de la crisis del 68 él estaba en un viaje en Chile y inmediatamente volvió a Francia, habló por la radio y dijo que él estaba dispuesto a tomar el poder si lo apoyaba toda la izquierda unida. Es decir, que lo que estaba planteando era la fundación de una sexta república. Pero el problema es que nadie tenía interés en eso. Los comunistas tenían una política muy cautelosa de negociación corporativa con otras fuerzas y lo último que hubieran querido es tener un populismo de izquierda en Francia. Y de otro lado, los gauchistas estaban pensando en otra cosa. El lema era la imaginación al poder, que lo que significaba en los hechos era un poder que era enteramente imaginario. O sea que todo el asunto condujo a un callejón sin salida y en las elecciones siguientes, masivamente, los franceses apoyaron a De Gaulle. O sea que esto me parece también esencial. En los procesos latinoamericanos eso se está dando. Empieza a haber movimientos en el tope del sistema político y al mismo tiempo movilizaciones autónomas de tipo nuevo. Profesor Laclau, muchísimas gracias, ha sido un honor y un placer. Gracias a ustedes.